Saludos cazadores de leyendas y amantes de los misterios. Hoy, primero les doy la bienvenida a este nuevo capítulo en donde vamos a estar hablando de un tema delicado, un tanto censurable también, y pues vamos a tratar de hablarlo con el debido respeto y pues también con cuidado, porque si hay una que otra cosa un poquito fuerte, así que pues espero les guste este episodio. Y hablando de este tema, quiero ¿cómo se dice? Avisarles o decirles que no es con un afán de señalar a la iglesia, a la religión más que nada, porque de eso se trata el capítulo de hoy. Hablar de pues sucesos turbios que ha habido dentro de la religión, bueno, que han realizado personas que han estado dentro de este de esta pues organización, podría decirse. Son más que nada vamos a hablar de esas personas y pues espero les guste, les entretenga más que nada, y espero que estén teniendo un buen fin de semana esta noche de sábado, bueno, cuando estén viendo este capítulo. Espero que estén pasando una buena noche, más que nada. Así pues, les doy la bienvenida de nuevo y empecemos. Como les decía, vamos a estar hablando de la religión, y pues muchas veces la fe o la creencia en algo divino o algo que a nosotros como humanos nos, nos supera, podría llegar a ser vista como nuestra motivación para llegar a hacer bien las cosas, o llegar a hacer un bien, más que nada, para pues llegar a trascender a ese paraíso que tantas veces nos han mencionado en una iglesia católica, o si eres de la religión cristiana, en un templo. Y pues más que nada buscar el refugio dentro de la religión, como les dije, ya sea el cristianismo, el catolicismo, pues para de alguna manera llegar a encontrar esa redención. Pero así como todo en este mundo, no siempre fue un refugio para los desprotegidos la religión, sino que era visto como una organización, y como toda organización pues se tienen reglas, las cuales si no se siguen al pie de la letra, pues hay consecuencias, como todo. Y pues esas consecuencias las vamos a estar hablando a lo largo de este capítulo. Así que pues quédense, porque vamos a estar trayendo los secretos más profundos de la iglesia, de la religión, con todo respeto, como les dije, porque este capítulo no se trata
de señalar a la religión, porque pues hasta cierto punto la religión no tiene el control de lo que hacen las personas que están dentro de su organización, por así decirlo. No pueden controlar lo que ellos hagan fuera de eso, pero pues sí pueden, en dado caso de que pues se enteren, pueden haber tomado acciones en contra de esas personas. Y es de otra cosa de la que vamos a estar hablando en este capítulo, así que les doy la bienvenida otra vez a Cultura Siniestra Podcast. Soy Benito González. Comenzamos. Y bueno, vamos a empezar con un tema un poco delicado. Vamos a estar hablándolo con todo el respeto, que pues, porque sí es un tema un poco delicado también, y es el tema de los sacerdotes y los abusos sexuales a niños y jóvenes. Este tema de los abusos sexuales que son realizados por sacerdotes son una de tantas polémicas que han estado a lo largo de la historia de la religión. Y pues más específicamente dentro de la religión católica es donde se han presentado la mayoría de los casos sobre este tema, como el del padre Maciel, el de Spotlight, que por cierto, hablando de ese tema, que es del que vamos a estar hablando, que fue tanta la popularidad que alcanzó, que inspiró una película que lleva ese nombre, el nombre de Spotlight. Y pues tal como fue en el caso en Boston, el caso Spotlight del que les mencionaba, en el año 2002 un periódico publicó una investigación donde asumían que la iglesia católica de Boston había entrado en una crisis, ya que se había pues revelado la participación de sacerdotes en pues abusos de niños y adolescentes. Pero pues por tantas, aunque fueron muchas las violaciones a niños, estas perturbadoras acciones no tuvieron consecuencia alguna. Dirán ustedes por qué. Pues porque solo eran los sacerdotes, solo eran transferidos de una parroquia a otra, lo cual pues no sé si impedía, pero sí dificultaba un poco las investigaciones. Y dentro de este caso, el caso Spotlight, estuvo el de un ex sacerdote llamado John Kyogan, espero haberlo pronunciado bien,
que fue pues acusado de de cometer más de 100 abusos sexuales, más de 100 abusos sexuales. Es una cantidad muy grande como para que no se hayan tomado, para que no haya habido consecuencias más que nada, ¿saben? Y pues y por una parte no hubo tal cual las consecuencias porque pues Boston era en ese entonces era una ciudad muy religiosa, muy católica, y pues cuando alguien señalaba a la iglesia por por más extraños que fueran los manejos o por alguna acusación que llegara a ser alguien, era como de cómo puede ser que eso pase dentro de la iglesia si son, se supone que la iglesia debe ser muy correcta y muy, bueno, pues estamos hablando del organismo sagrado, santo, y pues decían las personas que vivían en Boston en ese entonces que era imposible que eso pasara. Y dentro de esos extraños manejos se, bueno, vamos a hablar de del equipo de Spotlight, porque así se hacían llamar. Eran trabajadores de ese periódico del que publicó la nota del sacerdote John, ex sacerdote John, y eran grupo de investigadores, editores, fotógrafos, los que pues crearon ese equipo para pues darle seguimiento a ese caso. Y pues empezaron así a mover sus piezas, por así decirlo, lo que y salió más adelante el nombre de Bernard Law, que era pues el arzobispo de la Iglesia Católica de Boston, al cual pues después de todos los casos que sacaron de los abusos, de las violaciones a niños, no, pues tampoco se le dio una condena o no se le juzgó, por así decirlo, sino que llegó el papa de ese entonces, que no recuerdo bien cuál era, creo que era Juan Pablo II, si no me equivoco, que pues lo mismo que hicieron con los sacerdotes que tenían como las las por decir las sospechas de que hacían eso, también lo trasladaron a Roma. Llegó el papa y pues le dijo, es un decir, le dijo, bueno, pues ya vi todo lo que está pasando, todas las sospechas, las notas que está sacando el periódico, así que pues es mejor que pues no estés aquí, así que te voy a trasladar a Roma para hasta que de alguna manera u otra se calmen las cosas. Y pues así lo hicieron, lo trasladaron a Roma. Como les digo,
para que se calmaran un poco las cosas. Ese era su plan, que todo eso de los abusos, de las notas que estaba sacando ese periódico se disiparan, pues, que la gente ya no hablara de eso. Y pues en Roma, ese Bernard Law siguió con sus actividades dentro de la religión. Siguió, bueno, pues al mando de esa, de pues a donde lo mandaron. Siguió dentro de la religión, de la iglesia, hasta la fecha de su fallecimiento en 2017, llegando hacia pues un final que no tuvo ninguna consecuencia por cubrir la pederastía, de la cual es obvio que supo, lo cual pues lo convierte en una persona que fue señalada hasta el día de hoy, que sigue siendo señalada por cubrir eso en los casos de violaciones, los abusos de los menores. Así fue como llegó a su fin ese personaje de Bernard Law, el arzobispo de la iglesia de Boston. Y como les digo, ese caso fue tan impactante que pues inspiró una película. La película lleva el mismo nombre del equipo que conformaron los trabajadores del periódico, que era Spotlight. Así fue como pues terminaron esos bueno, no eran rumores, sino esas acusaciones de los abusos. Así fue como llegaron a su fin. Aunque no dudo que al día de hoy se siga pasando, lo cual es terrible, es muy muy malo, que es, en caso de que siga pasando, es más que nada es cruel, porque se supone que la gente va a la iglesia, como les decía en un principio, va a la iglesia porque es un para muchos es un refugio para estar ahí, estar en paz, buscar esa protección divina de la que mucho se habla. Y pues para que pasen este tipo de cosas es muy impactante. Así fue. Y quiero hablarles de otro caso, de otro suceso que también es muy conocido, como lo es la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Sé que muchos han de saber de que más o menos de qué va estas prácticas, porque pues al final del día eso son prácticas que la iglesia llevaba a cabo por medio de que eran procesos que eran o fueron establecidos en su momento por los líderes católicos en la Edad Media y también en épocas modernas. Pero quiero hacerles bueno, ¿qué era lo que condenaba o qué hacía que fuera
que una persona en ese entonces fuera perseguida por la Santa Inquisición, pues una de las cosas que hacía que tú o que alguna otra persona fuera condenado y sometido a la Santa Inquisición era principalmente la herejía, es decir, pues aquellas personas que tenían una posición contraria a la iglesia, a la religión, esas personas que pues más que nada que no aceptaban dicha 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 creencia, pues que pues también aquella gente que pues ponía en duda que existiera algo, un poder divino o algo más que entrara dentro de la religión. A eso se le llamaba herejía en ese entonces. Y pues el practicar la herejía o el pues ser acusado, el ser acusado de practicarla, tan solo eso era motivo de investigación, y en dado caso de que se comprobara que que se practicaba la herejía o que esa persona practicaba más que nada la herejía, pues era, ya si se comprobaba, era sometido a esos procesos que pues si eran un tanto crueles, sádicos, y pues consistían en interrogatorios para saber por qué creían eso, por qué aseguraban que eso no existía. Eran interrogatorios, torturas y todo eso, lo más horrible que se puedan imaginar. Eso es lo que hacía la Santa Inquisición. Pero vámonos a un contexto un poquito más amplio. Era como la Santa Inquisición era como un proceso judicial, tipo pues literalmente un juicio, como los juicios de ahora, que están en una sala, que el acusado se para en el estrado y pues ya se puede confesar si es culpable o es inocente. Solo que pues se cambiaron tanto esos procesos que pues ahora es imposible que eso pase, que se trate de pues sacar información a base de torturas. Y pues como les dije, es un procedimiento judicial que la Iglesia Católica lo implementó en 1184, cuando el Papa Lucio III promulgó el Bulda Ad Abolendens, un nombre un poco difícil de pronunciar, en la que pues encargó a los obispos que se investigara y se persiguiera a la gente que era sospechosa de practicar la herejía. Ellos eran los encargados de investigarlos, y en dado caso de que, como les dije antes, se comprobara, pues ya ponían, ahora sí como se dice, ponían a disposición a esas personas a la Santa Inquisición, pues. Aunque pues la Santa Inquisición, aparte de que era principalmente dirigida a los herejes,
también iba dirigida a los cátaros y otros herejes como los valdenses, los cuales ya era como otra religión más enfocada al cristianismo, porque la Iglesia Católica, bueno, la Santa Inquisición fue implementada por la Iglesia Católica, y pues el saber que había personas que practicaban alguna otra religión era como el decir que solo por eso ya practicaban la herejía, ¿saben? Y pues también por eso para ellos era la Santa Inquisición. Aunque pues la Santa Inquisición solo funcionó de forma intermitente, ya que pues no fue organizada por alguna institución externa a la Iglesia Católica, sino era misma de la Iglesia por los obispos. Y pues para los obispos se les hacía difícil el estar persiguiendo a la gente de la que sospechaban pues que era hereje. Y en 1231 el Papa Gregorio promulgó la bula Excommunicamus, en la que se estableció la creación de tribunales eclesiásticos y el nombramiento de los primeros inquisidores. Pues esos ya tenían que rendirle cuentas pues al Papa que pues implementó eso. O sea, ellos ya tenían ya tenían personas que pues se encargaban de eso, y pues tenían que rendirle cuentas o llevar a las personas que encontraban culpables de eso al Papa, y pues ya se llevaba a cabo todo eso de los interrogatorios, las torturas. Y a estos frailes franciscanos, que eran a los que se les dio esa tarea de seguir a esas personas, se les llamó la Inquisición Papal o Pontificia, la cual pues logró extender su persecución hacia otros herejes que en otros, que bueno, ya no eran los herejes, y aparte ya perseguían a otras personas que eran presuntos hechiceros en diferentes partes de Europa, como Francia, Italia, Alemania. Y pues fue tal ¿cómo se dice? Fue tanta la extensión que logró que pues tuvieron que hacer tipo manuales, que eran llamados manuales inquisitoriales, como el de la práctica de la Inquisición de Bernard Gui de 1261 a 1331, lo que permitió la estandarización de los procedimientos. O sea que pues eso ya hacía que pues pudieran llevar esos procedimientos de una forma un poco más fácil, por así decirlo, porque pues ya se estaban extendiendo demasiado, y pues tenían que tener un orden para que pues lograran hacerlo bien, ¿saben? Déjenme platicarles también
de cómo llegó la Inquisición a América. América, estamos hablando de países como México, Chile, Brasil. Y eso pasó cuando la Inquisición española y pues la portuguesa también, o sea, desde Europa se vinieron hasta acá, pues lograron extender su autoridad pues sobre las colonias de América. Y como les dije, la autoridad inquisitorial recaía en los frailes, los franciscanos, como les mencioné antes. Y eso fue durante el siglo XVI que se establecieron los tribunales que les mencioné, pero se establecieron en las grandes ciudades, las capitales del virreinato, como la Ciudad de México, Lima y Cartagena de Indias en Brasil. Y pues ahí actuaban los visitadores inquisitoriales, que eso ya dependían del Tribunal de Lisboa. Y por su parte, en México se comenzaron a realizar los procesos inquisitoriales desde el momento en que se realizó la conquista, que fue en 1521. Eso fue como parte de una, por así decirlo, una conquista espiritual de los nativos. Pero los primeros autos de fe que se realizaron en 1528, y pues todo eso conllevó a la ejecución en la hoguera de dos conquistadores sospechosos de judeoconversos, que pues a base de torturas confesaron que seguían practicando la fe judía. Y ese es otro tema del que se puede hablar, porque también los judíos fueron muy señalados con todo eso de la fe que ellos pues tenían. También se les señaló mucho a las personas que pues eran judías. Y pues como les dije, que llegaron aquí a América y ellos destruyeron códices mayas, y también indígenas fueron acusados de poligamia, bigamia, amancebamiento, también de hechicería, superstición y adivinación. Esto también es bueno, pues lo de la hechicería desde hace mucho tiempo que ya se estaba investigando con eso de la Santa Inquisición. Y pues así fue en 1571, fue cuando se creó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, que pues eso ya dependía del Consejo de la Suprema Inquisición de España. Como les dije, también se crearon esos mismos tribunales, pero en Lima en 1571, y también en Cartagena de Indias en 1610. Y pues todos esos cargos que les dije, la hechicería, adivinación, superstición, poligamia, eran dirigidos contra personas consideradas judaizantes,
o sea que todavía practicaban la religión judía. Y pues dentro de todo eso llegó a haber personas que eran protestantes, y entre todas esas personas algunos eran piratas ingleses, franceses, y también había pues herejes de otras características. Y dentro de la América protestante también hubo casos de condena, de ejecución a personas que por motivos religiosos se también pues fueron condenados a la Inquisición, que pues hablando de la hechicería eran los famosos juicios de Salem. Son solo un ejemplo de cómo manejaban eso de la hechicería, que vamos a estar hablando también más adelante de eso de esos juicios de Salem. Y esto de los juicios de Salem, varios tuvieron lugar en el siglo XVII dentro de pues las colonias británicas, que fue donde se encontró a personas que supuestamente pues practicaban eso. Y hablando un poco de este tema de los juicios, de Salem, les traje un tema interesante para ir cerrando este capítulo. Quiero hablarles por último de esto. Y pues hablemos un poco de la quema de brujas y cómo la gente, bueno, principalmente las mujeres, eran señaladas de practicar la brujería, pues. Y dicha cacería de brujas alcanzó su punto más alto en Europa entre los siglos XV y XVII. Pues nuevamente la Iglesia Católica, a través de pues todo ese sistema judicial que habían implementado, cuál era la Inquisición, pues desempeñó un papel fundamental en esta persecución a aquellos que eran considerados herejes, brujos, brujas. Y pues la creencia de la brujería estaba muy muy arraigada a la superstición, al miedo generalizado, más que nada al miedo a lo desconocido, ya que se creía que las brujas, los brujos eran adoradores del diablo y eran capaces de pues realizar actos maléficos. Por eso se les tenía un miedo irracional a estas personas. Por eso eran muy muy perseguidas, eran perseguidas incansablemente, pues por así decirlo. Y bueno, si queremos hablar de estadísticas un poquito precisas, pues va a resultarnos un poco difícil, porque muchos registros se perdieron con el tiempo, porque pues ya pasó hace muchísimo tiempo.
pero se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas en Europa durante pues este periodo de las persecuciones, los juicios de Salem. Se estima que entre 40 y 60.000, bueno, 40.000 y 60.000 fueron ejecutadas, pues. También hubo, bueno, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, pero pues dentro de todas esas personas también iban niños, hombres, que pues sufrieron el mismo destino de ser quemados, porque era la tan mencionada la quema de brujas. Y pues así fue como tanto mujeres, niños y hombres fueron señalados y pues ejecutados en la hoguera. Y pues hay muchas cifras que varían dependiendo de la región de la que estemos hablando. Por decir, en Alemania se estiman un 25.000, 30.000 personas que fueron condenadas por brujería y pues ejecutadas igual. En Francia aproximadamente 1.500 también fueron quemadas en la hoguera. En Escocia casi 4.000 personas. Y pues esta tortura era una herramienta muy común para extraer, como les dije, información de los acusados. Entre tantos perturbadores y horribles métodos que tenían, era el potro, el aplastamiento de extremidades, la extracción de uñas, lo cual se me hace uno de los peores, la asfixia y estas brutales prácticas que realizaban a aquellos que eran procesados o juzgados como brujos eran, bueno, pues de tantas torturas eran casi obligados a confesar delitos de los cuales ellos no eran culpables, porque pues la iglesia no es como en ese entonces, no era como que se detuviera a decir, oye, tú fuiste. No, ellos eran sospechaban de una persona y esa persona era perseguida hasta encontrarla y hacer que confiese si se puede. Y si no, pues hacemos que confiese que es brujo o bruja, o que es un hereje. Así pues se manejaba la iglesia en ese entonces. Y bueno, para ir cerrando este episodio, quiero platicarles un poquito de cómo pues fue desapareciendo todo esto de la cacería de brujas. Bueno, pues esto de la cacería fue perdiendo fuerza y desapareciendo a medida que transcurría el siglo XVII. Y fue por varios motivos, como lo fue la ilustración, o sea que la gente fue ampliando un poquito más su conocimiento, por así decirlo, y también ayudó mucho el surgimiento de un pensamiento un poquito más racional, lo que llevó a que la gente comenzara con mucho escepticismo sobre el tema de las brujas. Empezaban a
a decir, pues, a dudar más que nada. Además de que, pues, las autoridades civiles ya comenzaban a intervenir y pues digamos, a restringir un poco la, el poder que tenía la Santa Inquisición en ese momento. Ya las autoridades empezaban a cortar más los manejos que tenían la Inquisición en ese momento, así que eso también ayudó a que se fuera cortando un poco la cacería, lo que pues limitó su capacidad para llevar a cabo los juicios y las ejecuciones más que nada. Y pues así fue como la cacería pues terminó, pero pues igual dejó un sombrío historial lleno de sufrimiento, víctimas inocentes. Dejó muchas víctimas inocentes dentro de la sociedad europea, porque pues era donde se manejaba un poco más eso de las brujas, fue más en Europa. Y eso es algo para recordar más que nada, y pues tratar de evitar cometer los mismos errores que se cometieron en ese entonces, en donde la gente pues era cegada por un organismo que pues se cubría más que nada con decir que ellos pertenecían al organismo sagrado. Creo que eso también jugó en contra para muchas personas, porque pues más que nada porque si te ponías en su contra era como que les estabas dando armas para que sospecharan de ti, y pues la gente se dejaba llevar por lo que les hacía pensar la iglesia en ese entonces. No pensaban racionalmente, y eso fue algo que pues causó más que nada todas esas tragedias en el nombre de la religión católica. Eso fue todo lo que lo causó. Bueno, pues espero les haya gustado este capítulo. Espero los haya entretenido, más que nada. Es un tema que me gustó mucho el poder hablar de él, porque pues sí se me hizo un tema muy muy fuerte cuando lo estaba investigando, porque más que nada ese de los abusos de los niños, porque como puede ser que una persona que se supone que tiene que ser el más puro, por así decirlo, el más que tiene que ser un refugio para una persona, termine haciendo ese tipo de cosas. Y más que nada que no tuvo una consecuencia. Eso es lo que más me causa conflicto, ¿saben? Y bueno, espero les llegamos al final de este episodio número 15, si no estoy mal. Bueno, pues espero apoyen el canal, el podcast. Síganme en todas mis redes sociales, en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Se vienen unas colaboraciones también con otros creadores. Se vienen buenos videos también.
buenos capítulos. Ya saben, si tienen anécdotas, historias, unas que quieran compartir, y pues las leemos aquí en siguientes capítulos, son bienvenidas. Y bueno, también apoyen unos videos que estoy haciendo ahí, que le llamo relatos siniestros. Son historias narradas por mí. Hay una reciente que subí, que es esa, pues me tomé el tiempo de escribirla, lo cual es muy difícil, pues, pero pues salió bien. Me gustó mucho, y pues creo y espero que a la gente le haya gustado también. Y espero que a ustedes les haya gustado este capítulo. Un capítulo interesante. Pues espero que apoyen y estén pendientes a los siguientes capítulos del podcast. Y nos vemos en la siguiente, en donde las sombras revelan sus misterios. Nos vemos.